que es Felipe Macías, por Querétaro, que es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Te puedo decir chavo porque estás muy chavo. Claro sí. Chavo, Felifer, es un hombre que empieza a tener brillo propio a nivel local en Querétaro y a nivel federal, porque está aquí como diputado federal y es integrante de esta Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y lo invitamos y te agradezco mucho que hayas venido aquí, porque estoy muy, no sé si la palabra es preocupación o simplemente ocupación, estoy ocupado y afanoso sabiendo o tratando de saber qué es lo que se cancela. Se cancela una reforma educativa que fue promovida por el que sabe leer, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama este cuate, el secretario de Educación. El exsecretario Nuño. El exsecretario Nuño. Aurelio Nuño. Fue tan, yo creo que debe ser impactante que hasta nos acordamos. Debe ser bien cómodo. No, es que trabajó tanto por la educación que nos acordamos. Sí. Bueno, este cuate, junto con toda una consejo de notables, propiciaron una reforma educativa que realmente no reformaba nada de la educación, pensando el centro de la educación como el alumno, no como el maestro. Y algunos le llamaron que era una reforma educativa administrativa, o laboral, más que una reforma de esencia en la educación. Y me parece bien que haya una cancelación de eso, que no tenía ninguna, o sea, como dicen, no tenía ni pies ni cabeza, pero aquí nos enfrentamos ante otra disquisición. Eso es lo que sabemos que se dispone oponer y cancelar, pero ¿qué es lo que se propone como nuevo en una reforma educativa hacia adelante en este régimen del presidente López Obrador? Y diputado Felipe Macías, gracias por estar aquí. Don Pedro, Alberto, un honor estar con ustedes. Igualmente. Y pues efectivamente, como usted comenta, sí estamos preocupados porque la postura de la oposición en este bloque que se realizó por parte de 4 partidos lo que queremos es retomar lo bueno, quitar lo malo y transitar en un punto medio donde las niñas, niños y adolescentes es el centro de absolutamente todo. Sí, es el producto terminado, ¿no? Exactamente. ¿Qué vas a hacer con los chavos? Exactamente, y es lo que nosotros estamos pugnando de manera muy puntual en la propuesta que nosotros presentamos la semana pasada vía el coordinador Romero Hicks. Nosotros lo que vemos positivo y negativo de la propuesta presentada por el presidente. La negativa es que se retira la rectoría del Estado. Al derogar todas las evaluaciones de ingreso, promoción y permanencia, se retira la rectoría del Estado y se devuelve en el régimen anterior donde había discrecionalidad respecto al servicio profesional docente sobre quién podía ocupar una plaza. Nosotros, ¿qué proponemos? Estamos de acuerdo en retirar la obligatoriedad de evaluación para permanencia, que era la parte polémica, que tenía la percepción de ser punitiva, que aunque no compartíamos eso, escuchamos y sensibilizamos con los maestros porque no se dieron los procesos con transparencia y no eran acordes a lo que estaba sucediendo ni con lo que se esperaba. Pero lo que sí retomamos de lo anterior, y creo que es un punto irreductible para nosotros, es que los exámenes para ingreso y promoción se mantengan, porque con eso logramos y garantizamos que vía méritos, vía capacidad y vía esfuerzo, el maestro tanto adquiera su plaza como pueda seguir creciendo en su carrera. Sí, porque tenemos la paradoja de que a veces llegan maestros por la vía de la herencia. Exactamente. O de un derecho que en algún tiempo fue un logro sindical, de que llegan maestros que no saben leer. Así es. O que no saben escribir. Exactamente. O que no tienen cultura, o que no tienen vocación. Exactamente. De hecho, de las partes que vemos alarmantes, cuando el presidente López Obrador presenta esta iniciativa, la propia coordinadora, la CENTE, que son estos porros que se dedican a tomar calles en lugar de estar enseñando. Exactamente. Celebra, porque precisamente retira todo lo que tenga que ver con evaluación, supervisión. Hoy en las audiencias públicas que se están dando, ellos no quieren ni un gramo de supervisión ni evaluación. Y creo que eso va en detrimento del derecho de niñas y niños y adolescentes de tener frente a ellos en el salón de clases a los mejores perfiles. Entonces, aquí lo que estamos nosotros proponiendo es, retiremos la parte punitiva que era de percepción, sigamos con los concursos de selección para tener a los mejores perfiles en ingreso y promoción, y ese es un irreductible para nosotros, para que no regresemos a las prácticas de antes de estar vendiendo plazas y regresarle a la corrupción en las manos de la educación de este país. O que se le pagaba a muertos, ¿no? O lo que pasa ahorita en Michoacán, en donde de repente nos encontramos con que la coordinadora cierra las vías férreas y entre el gobernador y la federación no se ponen de acuerdo a ver quién le tiene que pagar a los maestros, por ejemplo. O sea, esa parte creo que tienes toda la razón. Ahora, Felipe, el centro de la educación, pues realmente no son los maestros, es el producto terminado, son los muchachos. Exactamente, es el educando. ¿Cómo diablos le vamos a hacer
para que concentremos nuestra atención en preparar a jóvenes que estén listos para la globalidad. Exacto. Fíjate, hace 2 años hubo una reforma educativa en Japón, se llamó Cambio Valiente. Y en ese Cambio Valiente, los estudiantes aprenden culturas diferentes a la japonesa, alfabetos diferentes al japonés, idiomas diferentes al japonés, una globalidad en donde aprenden negocios que no existen todavía, empresas que todavía no se han creado, trabajos que todavía no se han creado, e inteligencia artificial. Yo sé que aquí hay mucha inteligencia artificial, pero ¿cómo vamos a preparar ante nosotros y ante el mundo a los jóvenes cuando en otros lados del mundo hay una visión de cambio dentro del aspecto tecnológico, educativo, cultural, hasta emocional, de un muchacho que, fíjate, el otro día Macario Schettino, que es un analista económico interesante, muy interesante, le escuché una plática allá en Orizaba, y decía, así lacónico, todo muchacho que vaya a una escuela mexicana, pública o privada, va nada más a perder el tiempo en lo que se recibe. Cuando oyes eso, es muy lapidario, claro. porque en realidad no creo que estemos adaptados a los cambios educativos que están dando en el mundo. Claro. Yo creo que eso debería de ser el centro de atención en la Cámara de Diputados. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, como usted bien sabe, ¿cuál es la diferencia de entre quién invierte en educación y quién no? Hace 30 años, Corea del Sur y México tenían los mismos niveles de desarrollo. Corea del Sur le invierte a desarrollo, a conocimiento, investigación, educación, y vean lo que hoy es Corea del Sur, y nosotros nos rezagamos totalmente. De hecho, parte de los temas que yo moví por mucho tiempo es por qué no dar a los niños de primaria materias de emprendimiento, cultura financiera, que ya se hace en Europa, que se hace en muchas sociedades, incluso en Latinoamérica, para ir formando a los jóvenes en todo conocimiento académico, teórico, pero también práctico y respecto a proyectos personales en su vida. Aquí el punto creo son 2 vías, sí el legislativo, pero también el del presupuesto. Y hoy tristemente vemos un regreso y un retroceso en la inversión en la educación, en todos los niveles, y en formación docente. Vemos un retroceso también ahora con lo que se pretende, que es eliminar el INEE, sí, o el órgano evaluador, pónganle el nombre que quieran, pero hoy lo poquito que sabemos de cómo vamos en educación es gracias al INEE. Se creó un mito de que era punitivo, de que evaluaba docentes, cuando realmente evaluaba a todo el sistema educativo nacional, políticas, infraestructura, planes de estudio, y hoy se entrega una cabeza a líderes sindicales que lo habían pedido al INEE, cuando es un instrumento muy valioso, y que nosotros pretendemos y queremos que se mantenga la autonomía constitucional del órgano que va a evaluar la educación, sí, porque si no, si transitamos en la propuesta actual, pues se vuelve juez y parte el nuevo centro que se pretende crear. Si no sabemos ni siquiera cómo vamos, ni si no tenemos un diagnóstico real, ¿cómo vamos a poder invertir en esos puntos de precisión para que le vaya bien a las niñas, a los niños, tengamos infraestructura de calidad? Entonces va en 2 vías, las reformas legislativas, pero también la inversión a todo el rubro educativo. Se solía decir en otros tiempos idos, que no me tocaron ni a mí, que el maestro Carlos Pellicer, cuando llegábamos al salón de clases, cerraba la puerta y decía, jóvenes, dejen todo lo que están haciendo, les voy a hablar de Sócrates. Y daba una cátedra maravillosa, ¿no?, de la filosofía moderna a partir de las primeras culturas, en este caso helénicas, y daba una disertación brutal. Y cuando ves tú un maestro de estas características, yo pienso que no todo el magisterio debe de ser Carlos Pellicer, voy de acuerdo, pero que haya una media, claro, en donde no te llegue un cuate que pues verdaderamente no pueda estar al frente de un salón de clases. Claro, don Pedro. No, y a fin de cuentas, usted, yo creo que cualquier persona, estamos agradecidos con los maestros que nos dieron clases durante toda nuestra vida, y nos marcaron, ¿no? Nos marcaron para siempre. Podemos citar frases, enseñanzas de los maestros. Creo que todos tenemos admiración por nuestros maestros, y creo que esos perfiles que nosotros concebimos como lo mejor para la niñez son los que tenemos que propiciar, y es lo que tenemos que defender. Si bien el centro son las niñas, niños y adolescentes, la forma de llegar a que los niños sean lo mejor que puedan ser es precisamente ellos. Otra cosa también le comento que estamos promoviendo, que desaparece la iniciativa actual del presidente, es la educación inicial, esa educación que se da de los 0 a los 4 años, que está demostrado científicamente que desde ahí se da los procesos cognitivos más importantes, que va a marcar el desempeño del niño una vez que entra a preescolar y que entra a primaria, y que hoy se retira de la propuesta presidencial, y nosotros también retomamos el derecho
acceder a ciencia y tecnología, a investigación que nunca ha estado contemplado en la Constitución. Nosotros lo estamos insertando. Sí. Recuperamos el tema de la autonomía universitaria, que si no recuerda, quita de tajo la actual propuesta. Ellos alucen a un error, a una pifia de redacción, pero bueno, creo que quitar la autonomía universitaria por un error de redacción es terrible. También lo estamos contemplando. El federalismo, que todos los planes de estudio a nivel federal contemplen contextos municipales, estatales, y también en ese rubro que haya una buena coordinación fiscal para que no suceda que un maestro que se promueve vía evaluación, pues resulta que a veces no le dan sus incentivos porque el gobierno del estado o gobierno federal están peleados políticamente. Yo quisiera nada más apuntar dos cosas más, como una agenda que hemos visto aquí en Central FM y que tiene para nosotros una enorme trascendencia. Una es que en el sistema público de educación hay muchos muchachos que no tienen una nutrición adecuada. O sea, el principal problema de México a nivel educativo es la desnutrición. Claro. Valdría la pena observar, ahora que estamos en el terreno del subsidio, valdría la pena observar el que se garantizara en el servicio público de educación que los niños pudieran comer, desayunar y comer, bajo la tutela del Estado. Así es. Porque te llegan chamacos que no comieron bien, que no cenaron, que llegaron a la escuela sin desayunar y que se quedan dormidos por falta proteica. Por supuesto. Ese es para mí es el problema más grave que hay en la educación de nuestra gente en lo general. Hablo de este decil pobre, ¿no? Que tiene esta realidad, hay que verlo. Y por otra parte, muy importante, Felifer, señor diputado, el adoctrinamiento. Yo pienso que bajo el régimen que estamos hoy, es prácticamente seguro que hay una planeación para adoctrinar a nuestra juventud con ideas de izquierda. Así es. Y, digo, cada quien que tenga la suya, pero que la vaya ganando en la vida, no que se la den como lavativa desde el principio de su educación. Totalmente. Porque así empezó Cuba, porque así está Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, y así nos vamos. Sí, y claro, el adoctrinamiento es, yo creo, la madre de todos los vicios nacionales que pueda haber en una época y en una generación. Si nosotros mañana nos encontramos con un estrato de la juventud hoy adoctrinada, este país no tiene futuro. Así es. No sé si recuerda, incluso hace poco en una normal rural se dio incluso el caso de que un adolescente muere por estas prácticas de dichosas novatadas que se dan, que no se les puede decir a estas escuelas normales rurales, que hay que decirlo, son granitos en el arroz, porque hay más de 600 normales en todo el país, que son exitosas, que hacen su trabajo, pero hay 17, 20, sobre todo las rurales, donde se da precisamente eso, donde prácticamente en lugar de dar planes de estudio formativos para los docentes, son códigos de guerrilla, de choque, de adoctrinamiento. Incluso lo vimos en el video que circuló hace poco, donde una niña en un evento solemne, oficial de una escuela, está recitando un poema con una tendencia ideológica partidista. Muy clara. Y es terrible. Y de hecho el secretario Moctezuma, se lo comenté cuando fue a la Cámara de Diputados en la comparecencia, yo como miembro de la comisión le dije, secretario, con los niños no. Trabajemos todos de manera imparcial y fría a favor de su futuro, pero no pongan en entredicho el futuro de los niños por devolver favores políticos, por quedar bien con un grupo de choque. Con los niños no se metan, y creo que ahí debemos de transitar todas las fuerzas políticas, más allá de ideologías, más allá de colores. Claro, y además fíjense, hemos tenido épocas en México, épocas en donde el país, por el estado de la ideología mundial, nos fuimos a la izquierda. Un momento fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando se exaltaba la figura de los muralistas revolucionarios, de Diego Rivera, de el maestro David Alfaro Siqueiros, que tenemos aquí en el corazón, de José Clemente Orozco, de Frida Kahlo, ¿no? Y de la ideología izquierdizante, que después tuvo un swing de equilibrio y tuvimos regímenes como el de Miguel Alemán, que se fue hacia el otro lado. Pero perpetuar a través del adoctrinamiento te podría llevar a un largo periodo extraviado de ideologías que hoy ya probaron su ineficacia en otras partes del mundo. Así es. Así es, y algo de lo que es preocupante, que creo que le puede hacer mucho daño al propio gobierno federal, es esa parte radical de su ideología, que mucho va ejemplificado por la CENTE. Por ejemplo, le comento, ahorita en las audiencias públicas tenemos constantemente representantes de la coordinadora en estos debates, y frases como
educación primero para el hijo del obrero, educación después para el hijo del burgués. A ver, eso aparte de que es discriminatorio, no, bueno. Exactamente quién define quién es hijo de obrero, quién es hijo de burgués. Una clase media, baja, que lucha por tener a su hijo estudiando, que sus ingresos son los mínimos para poder dar educación, ¿es un hijo de burgués? El derecho a la educación es de todos, de absolutamente todos, y deben tener las mismas oportunidades. Pero ese tipo de ideologías, don Pedro, nos encontramos radicales hoy por hoy en la Cámara de Diputados empujando tener el control de la educación, y eso le puede hacer mucho daño al propio gobierno federal. Al país. Exacto, al país, a toda la sociedad, al gobierno federal. Es lo que hemos dicho al secretario Moctezuma, que no se dejen chantajear, extorsionar por estos grupos radicales que, como usted comenta, pueden realmente afectar de manera muy lacerante toda la educación y la sociedad. No pierdan el centro, y el centro es el hombre, el ser humano, el que se educa. Se educa en casa, se educa en la escuela. Es decir, se informa en la escuela, se educa en la casa. Mucha gente suele decir, es que ya no dan clases de civismo. Esa la da la mamá, esa la da el padre. Y en la escuela lo que tendríamos que encontrar son fuentes que abran tu mente y que no la conduzcan hacia un fin predeterminado. Yo tuve hace algunos días, tuve una pesadilla, te la quiero confesar aquí. Soñé que el director del Fondo de Cultura Económica en nuestro país era Paco Ignacio Taibo. Y cuando me desperté, me di cuenta que la realidad superaba mi sueño. Sí, claro. Esto creo que es algo muy peligroso, y lo digo así porque conozco la cuna de un hombre así, que se convierta en el ABC, en el ave fénix de la cultura de este país. Pienso que era mucho mejor cuando el director del Fondo de Cultura Económica era un expresidente como Miguel de la Magris, que finalmente no se metía en nada. Pero un Taibo, vas a ver, al ratito vamos a estar todos con camisetas del Che Guevara, que a mí en lo personal se me hacen disgusting. Gracias, querido. Oye, Pedro, aprovechando la presencia aquí del diputado, me parece que es importante platicar algo que será, para mi gusto, algo de muy mala imagen para el Congreso, porque hoy en sesión la mayoría de Morena hará un agradecimiento, una felicitación insólita ante lo que la mayoría de los mexicanos estamos en contra, que es la posición que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia el gobierno de, el desconocido por más de 40 países gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué pasará, diputado, hoy? Sobre todo porque el martes pasado ustedes hicieron una propuesta para que obligara al gobierno mexicano para cambiar su postura. Así es, Alberto. A ver, es algo muy puntual. Cuando la postura de un gobierno o de cualquier persona es neutral ante una dictadura, ante la violación de derechos humanos, te hace cómplice de aquella persona que está violentando los derechos humanos de las personas. La neutralidad es complicidad. Hoy el gobierno federal es neutral, por lo tanto es cómplice del régimen de Nicolás Maduro. Y hoy incluso el Heraldo presenta una encuesta en este sentido, donde la mayoría de los mexicanos, prácticamente el 75%, acepta, reconoce a Nicolás Maduro como una persona dictadora, muy dictadora, así lo pone en la encuesta. Y incluso en mexicano, el sentimiento que le produce la crisis venezolana es la tristeza. También casi más del 80% de mexicanos ven con tristeza lo que está sucediendo en Venezuela. Y hoy el gobierno de México no es ni siquiera para reconocer el sentimiento de los mexicanos. Y no se trata de estarnos metiendo en otras cosas, como muchos nos critican a la oposición cuando pedimos que se condene lo que ocurre en Venezuela. Es parte de la sensibilidad humana, de principios, de valores, el denunciar cuando se está violentando los derechos humanos. Y esa es la postura que nosotros hemos estado enarbolando, porque no queremos que pase en nuestro país, y debe ser terrible lo que viven los venezolanos, el grado que deben estar sufriendo, para suplicar la ayuda internacional, el que los volteen a ver y decirles no nos dejen solos, ayúdenos. Es una cuestión de solidaridad, y hoy Morena una vez más pretende refrendar esta posición de neutralidad que es cómplice del régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto que es cómplice, por supuesto. Pues nosotros no la reconocemos, desde aquí en Central FM no le reconocemos al presidente. Hicimos la misma encuesta, ¿y sabes qué? Llegó al mismo resultado. Claro. 3 de cada 4 mexicanos dicen: me avergüenza la postura de México ante el conflicto venezolano. Así es, ¿no? O sea, no podemos avalar a un señor que es un perfecto ignorante, que ha llevado a la economía venezolana a la debacle que hoy están viviendo los venezolanos, cuando tienen inflaciones mensuales de 3 dígitos, cuando tienen escasez que dicen
que no es escasez, que lo que pasa es que los estantes en los supermercados son muy grandes. Cuando hay gente que tiene que hacer cola, y no para comprar gasolina, no. Para hacer cola, para un litro de leche, o para un jabón, o para unos gramos de jamón, en una economía diezmada, en donde la mayoría de los venezolanos que pudo se fue de Venezuela. Y hoy ese régimen autoritario y por demás ilegal está siendo apoyado por México, que es, bueno, por el gobierno mexicano, ya que México es algo mucho más grande. Señor diputado Felipe Macías, diputado del PAN, te deseo te veo un buen futuro. Muchas gracias, don Pedro. Un honor, de verdad. Para nosotros también, que estés aquí. Y este medio de comunicación está para abrir el pensamiento. Y aquí, cuando quieras venir a pensar, aquí estás más que bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, Roberto. Igualmente, muchas gracias.